Cierre sus ojos y vamos a acercarnos a la presencia de Dios en oración en este momento. Señor, gracias. Gracias porque también a través del canto podemos expresar un clamor de nuestro espíritu, de nuestro ser entero rogándote. No te detengas. Has comenzado una buena obra en cada uno de nosotros. Perfecciónala hasta el día en que estemos en la presencia de Jesucristo. Por favor, Padre, yo te ruego que en esta noche tu espíritu siembre tu palabra en nuestro espíritu para que la accionemos en el nombre de Jesús, y a ti toda gloria y honra hoy y siempre. Amén. Bien, hermanos amados, ocupen su lugar. Pues vamos a continuar con este tema que el día de ayer iniciamos y estábamos siendo invitados por el Señor a reconsiderar si es que hemos caminado en nuestra relación con Dios sostenidos en nuestra alma. Dependiendo de nuestra alma, ya hablábamos todo lo que incluye, y la verdad es que todos nosotros nos identificamos porque hemos accedido a ello y por eso no hemos llegado a los niveles que Dios quiere. Pero Él no deja de hablarnos con un propósito, esencialmente, que en obediencia o respondiendo adecuadamente a su mensaje y a su palabra, esto cambie. Y nosotros podamos juntos tener la vida de Dios y reflejarla a donde quiera que estemos. Que la gloria del Señor Jesucristo se manifieste en medio de su iglesia y Él cumpla sus propósitos eternos en cada uno de nosotros. Ayer estábamos mirando que nuestra alma es tan traicionera, ¿verdad? Y meditaba yo que el Espíritu de Dios nos hablaba por boca de nuestro pastor el domingo y nos decía él que nuestra lucha es espiritual. Por eso el Señor necesita que despertemos en nuestro espíritu, porque nuestra lucha es espiritual, nos decía Dios. Y sabe que la gente de este mundo está gobernada por Satanás. Sus acciones corresponden a la influencia de muchos de esos espíritus demoníacos. Entonces, no es de asombrarnos el caos que hay en el mundo, porque el gobierno de Satanás eso produce caos, oscuridad, perturbación. Pero ¿saben lo que no puede ser? Es que la iglesia de Cristo caminemos manifestando estas acciones, porque entonces ¿quién es nuestra influencia? Y el apóstol Pablo escribe y dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Pero escuchen esto, permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Así que
Podemos ser muy fieles en conectarnos a una transmisión, podemos ser fieles en reunirnos aquí en la congregación, podemos decir que somos hijos de Dios, pero si aún manifestamos esta clase de conducta y de vida pecaminosa, dice el Espíritu Santo, cualquiera. Pero yo sirvo, Señor, cualquiera. Pero es que hasta predico, cualquiera. Señor, pero yo toda mi vida he estado aquí en tu casa. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y no es en esencia el motivo por el cual perseveramos, porque queremos estar en su reino y no hoy, eternamente, ¿es cierto? Entonces es muy lamentable. ¿Y saben qué? El Señor me llevaba a comprender que justamente quienes viven engañados, llevando esta doble vida o esta clase de vida, creyendo que son salvos, creyendo que van a tener acceso a la vida eterna, y no es así, no son el blanco de Satanás. Ese tipo de creyentes a estos espíritus y a Satanás no le importan, porque él sabe que cualquiera que lleva esta clase de vida no va a heredar el reino de Dios. Qué tremendo. Pero vamos a continuar. Ayer estábamos hablando que la única manera en que nuestro espíritu se fortalece, se nutre, es cuando recibe la palabra de Dios. Es nuestro único alimento espiritual, la palabra de Dios. Y usted conoce este versículo que voy a leerle, que está en la carta a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora no voy a centrarme en la riqueza que tiene este versículo porque es enorme. Solamente voy a rescatar esta frase: y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Este partir significa sencillamente dividir o separar. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios tiene ese efecto, ese poder para separar nuestra alma de nuestro espíritu? ¿Por qué lo divide? Pues muy sencillo, ya el día de ayer yo creo que abundamos en la consideración de que nuestra alma, ¿cómo es? Entre otras cosas, inconstante, es convenenciera, es realmente, nuestra alma no puede ser el asiento de la presencia de Dios, porque ya vimos que no podemos depender en nuestra relación con Dios de nuestra alma, así, abajo, arriba, inconstante, a veces furiosa, a veces alegre, no se puede. Entonces, se para porque nuestro espíritu se deleita en Dios. Nuestro espíritu clama por Dios. Nuestro espíritu se alegra en la presencia de Dios. Y sabe que nuestro espíritu solo se haya satisfecho cuando se funde, por así decirlo, o se une con el Espíritu de Dios. Entonces, entre tanto no suceda esto, hay una intranquilidad, hay un desasosiego, hay un clamor, hay un gemir en nuestro espíritu porque necesita el Espíritu de Dios. Entonces, esto es algo muy, muy hermoso que no podemos pasar por alto. En tanto nuestra alma es voluble, dijimos el día de ayer, es autocomplaciente. Nuestra alma siempre va a llevarnos a la autojustificación, va a minimizar el pecado. Nuestra alma va a decir, no, pobrecita, pero no te apures, no pasa nada. Pero estás muy cansada, pero ni fuerzas tienes.
pero todos lo hacen. Pero ¿a poco ella siempre cumple? Pero ¿a poco él siempre? Esa es nuestra alma. Pero nuestro espíritu no se conforma con eso. Nuestro espíritu tiene por objeto alinearse a Dios, agradar a Dios. Por eso la palabra separa, divide lo que es nuestra alma de lo que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es vivificado, nuestro espíritu literalmente cada vez que vamos a la palabra y es revelada, es iluminada por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nuestro espíritu se fortalece. Nuestro espíritu se llena de la vida de Dios, nuestro espíritu aumenta, nuestro espíritu se asegura en la presencia de Dios, nuestro espíritu se une al Espíritu de Cristo. ¿Saben que dice la Escritura en un punto, hablando el apóstol Pablo a la iglesia, dice, no te puedes unir a una ramera, ¿lo recuerdan? Porque sabes que si tú te unes de una manera sexual a una mujer así, te haces una sola carne, porque no hay un momento de plena unidad en un hombre y una mujer que cuando es el encuentro sexual. Pero dice, sabes que se hacen una sola carne y se juntan y se unen. Y entonces es imposible que el hombre no deje rastro en la mujer de esa unión, ¿cierto o no? Y la mujer, porque ahí se comparten fluidos, se comparte todo. Entonces, de esa misma manera, ahora dice el apóstol, pero así como tú no puedes hacerlo porque tú eres un miembro del cuerpo de Cristo y eres santo, yo te digo que si tú te unes a Cristo, te haces un espíritu con Él. Y esto es glorioso. Así nos unimos. Y entonces es imposible que no haya huellas de esa unión en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras conductas, en nuestro proceder, en todo lo que somos. Debe haber huella de esa unión gloriosa. Entonces, pero es una unión espiritual. Entonces, vamos a ir avanzando. Yo me doy cuenta que cuando realmente hay una plena comunión del Espíritu de Dios con mi espíritu, con tu espíritu, entonces nuestra alma se sujeta. Entonces nuestra alma se llena de la presencia de Dios. Entonces nuestros pensamientos empiezan a ser transformados. Entonces nuestros sentimientos son cambiados. Entonces nuestras emociones son estabilizadas. Porque sabe que ese es nuestro problema. Nosotros siempre caemos en un extremo, ¿no? O nos sentimos peor que una cucaracha aplastada o nos sentimos pavos reales. Pero eso no es lo que Dios quiere. Nos lo acaban de leer en la Escritura. Cada uno un concepto correcto. ¿Cómo se consigue esta estabilidad, este equilibrio? En la presencia de Dios. Ayer dijimos, tenemos una identidad gloriosa, no somos una cucaracha, no somos una cochinada, no somos la escoria del mundo, de ninguna manera. Hoy somos hijos de Dios. Entonces, tenemos una identidad gloriosa, pero sabemos que dependemos del Espíritu Santo, que solos jamás lo lograremos, que solos jamás podremos ser el deleite de Dios, pero sujetos a Él, ayudados por Él, enriquecidos por Él, el Espíritu Santo, claro que lo lograremos en el nombre del Señor. Ahora, quiero avanzar y rescatar dos enseñanzas que nos deja la vida de Jesús respecto a esto que estamos hablando. Yo quiero decirle que para mí resultó todo un reto, de verdad, me tardé muchísimo tratando de darle un seguimiento a esto, porque esa noche de la que yo les hablo, que Dios me empezó a hablar, solo me empezó a dictar pasajes y yo los escribí, pero después para cuadrarlos. Entonces, quiero avanzar en esto y uno de los pasajes que el Señor me habló es este. Voy a pedirles a mis hermanos en cabina,
¿Iniciamos con Juan? Sí. Bien, ayúdenme a leer. Ay, qué hermosos, me corrieron aquí un poco para que pueda ver mejor. Vamos a avanzar del versículo 21 hasta el 24. Acompáñame con su vista. Jesús le contestó, acuérdense que está hablando con la mujer samaritana, aquí la vamos a ubicar. Está hablando con la mujer samaritana y en un punto de su conversación dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén, porque ella se lo había preguntado. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Lea conmigo este último versículo. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Una vez más, aparece el espíritu con mayúscula, que es nuestro Dios, el espíritu con minúscula, que es el mío, que es el de usted. Ajá. Y entonces, aquí está, Dios es espíritu. Por eso, todos los que pretenden entregarle adoración y que Él la reciba, necesitamos hacerlo así, en espíritu y en verdad. Porque la adoración que Dios admite es esa que nace desde lo más profundo de nuestro ser. No solo son movimientos que cualquiera puede hacer, brincoteos, chiflidos, cantos, aplausos, todo mundo lo puede hacer, ¿cierto o no? Pero no se reduce a eso. Nace y surge desde lo más profundo, que es nuestro espíritu, y surge como el resultado de la suministración de la vida de Dios que el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu. Ahora, con frecuencia reducimos lo que es la verdadera adoración a actos religiosos y que muchas veces tienen un motivo equivocado, como puede ser la costumbre, puede ser la presión de los demás que me están viendo. Ay, yo también adoro. La soberbia, el reconocimiento de otros y más. Pero mire, observe lo que el Señor dijo en medio de su ministerio. Vamos del 7 al 9. Ahora lean ustedes, por favor. Entonces, no son actos. Y entonces el Señor no recibía este tipo de adoración. ¿Por qué? Porque lo mismo que no recibió la adoración de Caín, muy al principio de la historia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración no solo son actos, no son ofrendas, no solo son cosas que yo le lleve a Dios, que le entregue a Dios, es mi vida misma. Entonces, si estos actos no tienen un entendimiento correcto y no están acompañados de una vida nutrida por el Espíritu Santo, no son admitidos por Dios. Ahora, cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, iglesia, nuestra conducta no puede ser dual. Miren lo que escribe el apóstol Santiago. Dice ahí, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable.
llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Entonces, si nuestra conducta es dividida, acá nos vamos al cielo y cantamos y pues nos salen frases hermosas porque ahí está la letra de los cantos, son muy hermosas, muy santas, pero yo suelo maldecir a la gente, yo suelo hablar de una forma incorrecta, dice, no puede ser, no puede ser. Entonces, no solo lo que se escucha, no solo lo que hacemos aquí, sí adoramos, pero no es solo esto, es tu vida y mi vida teniendo una línea recta, siendo uno mismo, siendo transparentes, siendo aceptables en la presencia de Dios. Porque la verdadera adoración, esa que es en espíritu y en verdad, no busca aparentar, no busca impresionar a nadie, simplemente desea exaltar el nombre de Dios, simplemente desea conectarse con el Espíritu Santo, simplemente desea entregarse y fluir para la gloria de aquel que nos ama, de aquel que entregó la vida por nosotros. El apóstol escribe en la carta a los romanos, ya mero que Rosita le atina. Era un versículo antes, Rosita, aunque sí lo mencionó. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Lea conmigo la última frasecita. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, no solo cantos, aunque lo incluye, no solo mi ofrenda, aunque le incluye, pero mi vida misma, mi cuerpo teniendo actos que lo honren, que lo glorifiquen, que pongan su nombre en alto. Y dice, entonces, esa es la verdadera forma de adorarlo. Podemos entonces comprender que si las esposas con amor y de buen ánimo nos sujetamos al esposo, estamos adorando a Dios. Que si el esposo ama a su esposa, la respeta, le habla con ternura, la honra, entonces está adorando a Dios. Si los hijos somos obedientes, respetuosos, atentos, si somos hijos que honramos a nuestros padres, que los amamos, que colaboramos con ellos, estamos teniendo una vida de verdadera adoración. Y así podríamos mencionar más. Cada vez que nosotros nos percatamos de lo que Dios nos está hablando y prestamos prontitud para accionarlo, estamos siendo verdaderos adoradores. Entonces, esto es lo que el Señor Jesús le dice a esta mujer. Están acostumbrados a ritos, pero ni conocen a aquel que es el objeto de su adoración. No lo conocen, saben muy poco acerca de él. Y no nos vaya a suceder algo como esto, amados míos. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? ¿En qué momento lo podemos conocer más y más? Si no en la intimidad. Cada vez que vamos a su presencia, cada vez que escudriñamos su palabra, cada vez que oramos, cada vez que guardamos silencio y prestamos atención y Él comienza a hablar a nuestra vida. Qué hermoso cuando el propósito mayor de nosotros en esta vida, cuando Jesús llega a nuestro corazón
es como el apóstol Pablo. Recibí un llamado y vivo para esto. Recibí un llamado, una encomienda de parte de Dios y cueste lo que cueste, estoy para hacerlo, estoy para realizarlo. Y él va avanzando en su vida de fe y en cumplir este llamado que recibió, este encargo que recibió de parte del Señor Jesús. Y dice, bueno, dejo las cosas atrás, no pretendo haberlo alcanzado, pero ahí voy, me estoy extendiendo, me estiro, continúo mirando hacia el frente. Y después dice él, en realidad mi vida no vale nada a menos que la ocupe para lo que él me encargó. Pero hay un punto en su ancianidad cuando él dice, estoy a punto de ser sacrificado. Ya el Señor me avisó que me falta poquito, pero ¿qué creen? He acabado la carrera. La estoy terminando con gozo. He guardado la fe. He sido fiel a Dios todo el tiempo. ¡Qué maravilloso! Y entonces eso es adorar, una vida de adoración en espíritu y verdad, es esto. Entonces, a lo mejor estamos un poco lejos del concepto correcto, pero creo que Dios nos lo ha hablado no hoy, sino muchas veces. Yo espero que el Espíritu Santo lo grabe en nuestro corazón y podamos accionarlo. Ahora voy a una última enseñanza que nos deja también el Señor Jesús. Nosotros sabemos que cuando su tiempo de ir a la cruz se está acercando, Él va a Getsemaní. ¿Recuerda esa escena? Y está ahí con sus discípulos y algunos los deja ahí y avanza un poquito más tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y entonces Él abre su corazón ante sus amigos, ante sus íntimos y les dice, mi alma está muy triste, al punto de que me siento morir. Me siento angustiado. Vengan, apóyenme, acompáñenme, oren conmigo. Y entonces ahí los deja y él se retira un poquito más y entra en intimidad con el Padre y él está en agonía, está sufriendo, tiene un dolor intenso. Y saben que es impresionante porque dice la Escritura que cuando él regresa y los encuentra como dormidos, ¿verdad? Vencidos del sueño, y él les pregunta, ¿qué no han podido velar conmigo? ¿Cuánto lo recuerdan? 1 hora. Quiere decir que el Señor por lo menos había orado ¿cuánto? 1 hora. Pero de toda esa hora, de todo ese tiempo en que él le abre su corazón al Padre, que él está orando al Padre, solo se registra esta pequeña frase. No crean que es todo lo que dijo, seguro que no, pero solo el Espíritu Santo permitió que se registrara esto. ¿Por qué? No lo sé. Él le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Escuchen, esta es una oración desde el espíritu o desde el alma, según lo que estamos aprendiendo. ¿Se da cuenta? Entonces me encanta porque la narración y el ejemplo de Jesús lo abarca y lo divide todo. Él les dice al principio, mi alma, léalo, usted no podemos ahorita leer todo el pasaje quizá, pero léalo en casa. Mi alma está muy triste, porque él también tenía alma, porque él también tenía emociones, porque él también sentía, porque él también tenía la capacidad de decidir. Pero miren cómo sujeta su alma a la voluntad de Dios. Y él dice entonces, Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Qué quería él? Que pasara, que no se separara su padre de él ni un segundo. Pero dijo, pero me someto a tu voluntad.
no lo que yo quiero, no lo que mi alma desea, sino que se haga tu voluntad. Y entonces cuando Jesús regresa y encuentra ahí a sus 3 tristes tigres dormidos, roncando, entonces Él les dice, ¿pero qué no han podido velar conmigo ni una hora? ¿No han podido apoyarme en oración una hora? Y a lo mejor tú estás pensando, 1 hora, ay Señor, te pasa, pues lloro 5 minutos. 1 hora, qué abuso, 60 minutotes. Pero miren cómo les dice el Señor, velen y oren para que no entren en tentación. Y aquí otra vez, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí están nuestros 3 elementos, ¿no? Manifestados. Nuestra alma que siente, que está triste, que está dolorida, que se deprime. El espíritu que clama, quiero hacer tu voluntad. Pero la carne también aparece aquí en la escena porque es débil. Es nuestro cuerpo. Y cuando la Escritura nos dice, o Jesús está mencionando que la carne es débil, está dando luz y diciendo, con frecuencia se queda sin fuerza. Lo que está diciendo es que es frágil. Aunque te sientas fortachón, tu carne y la mía son muy frágiles. Y finalmente la idea es que tiene falta de poder. Y no sé si te ha sucedido, a mí me sucede muy frecuente que a veces cuando estamos en la presencia de Dios, por ejemplo, piensa en una tarde de alabanza, donde el Espíritu se mueve aquí de una manera impresionante y tú regresas a tu casa y ¿cómo te sientes? Deshecho. Quieres ser una calcomanía que caes embarrado ahí en tu cama y no saber más de nada y de nadie, ¿cierto o no? Porque mi carne y la tuya es absolutamente débil. Nuestro espíritu sale, no hombre, recreado, vivificado, feliz. Nuestro ser interior está deleitadísimo ahí, vamos dando pasos y sentimos que vamos entre las nubes. Pero los ojos no los puedo levantar, los párpados se me regresan porque lloré mucho, mi carne es débil. Pero los pies los siento tic, 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 tic. Mi carne es débil. Pero la cintura ya me duele, es que fue mucho tiempo parado, es que ahora sí hasta dancé. Nuestra carne es débil. Es sin fuerza. Frecuentemente se queda sin fuerza. Es frágil, le falta poder, eso es cierto. Pero sabes, amada iglesia, yo te quiero decir de parte de Dios que no podemos permitir que el cansancio, la enfermedad, los dolores que nuestro cuerpo experimenta sean un estorbo para estar en la presencia de Dios. Sean un tropiezo, sean un obstáculo, sean que nos impidan literalmente estar en la intimidad con Dios. Porque sabes, por ejemplo, yo tengo mi tiempo de intimidad con Dios casi siempre muy noche, cuando ya acabé con todas las labores. Entonces, ¿sabes cómo me siento? La mayoría de las veces, que me duele desde la pestaña hasta la uña del dedo chico. Todo me duele. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Satanás a mi alma? Pobre chiquita. No, pues ya estuviste oyendo tus alabanzas, duérmete. No, ten compasión de ti misma. Tú también necesitas cuidarte, si no, no vas a rendir. Entonces, ya estuviste escuchando prédicas. Ahora duérmete, descansa. Es una propuesta que parece inocente, pero Satanás no lo es.
Nunca son inocentes sus propuestas. Y entonces a veces yo accedo con toda mi alma y digo, ay, sí es cierto, pobrecita de mí, hoy trabajé más de la cuenta, claro que sí. Ay, quién sabe mi marido qué le pasó, ahora se cambió muchas veces, qué de ropa. Ay, no. Sí, tienes razón, voy a descansar. Puedo orar mañana. Al fin que ya canté todo el día, lavando, planchando, canté. Ay, cuánto alabé a mi Señor. Pero no, por eso el Señor Jesús les dijo, velen, sean vigilantes, sean inteligentes, sean sabios, estén despiertos y dense cuenta que tu carne siempre va a reclamar más, ¿verdad? Más de lo que le gusta, más placer, menos esfuerzo. Por eso a veces no estamos aquí, porque no nos gusta el esfuerzo. Porque, treparme en un camión, en otro, no, el metro viene bien apretado. Mi carne es débil, pero si en vez de eso dejo que mi espíritu, que está nutrido por el Espíritu de Dios, sostenido por el Espíritu de Dios, gane, domine, entonces yo entro a la presencia de Dios y eso es frecuente. Ya ni quiero que se avance el tiempo. Cuando me doy cuenta digo, cárate, ya es medianoche, pero yo salgo feliz y al otro día mi cuerpo está fuerte. Entonces, esto es así, amados hermanos. El Señor Jesús no solo dice que nuestra carne es frágil, que tiene falta de poder, que frecuentemente no tiene fuerza, pero también dice, tienes que reconocer que tu espíritu está dispuesto, que tu espíritu sí quiere. Y entonces esto de que está dispuesto dice que tiene ánimo pronto, es decir, nuestro espíritu siempre quiere, siempre tiene ganas de estar con el Espíritu de Dios. Siempre tiene ganas de estar en la presencia de Dios, siempre está listo para ir hacia adelante y siempre tiene una decisión firme que es, quiero encontrarme con el Señor. Entonces, hermanos, aquí el asunto es, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A quién le voy a obedecer? ¿Qué voz voy a escuchar? ¿Y qué determinación voy a tomar para actuar? Sabes que tal vez los discípulos, bueno, ni tendríamos que decir tal vez, ya sabemos qué fue lo que decidieron. Ya sabemos qué fue lo que les dominó. Ya sabemos qué determinó su ser, escuchar a su alma. Estaban tristes. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que nos dejas? ¿Cómo que uno te va a entregar? ¿Cómo que te vamos a traicionar? Pues hemos caminado contigo. Y Pedro, yo creo peor ahí, pensando la palabra que le había dado, yo voy a estar contigo. Y el Señor le dijo, no es así. Aunque digas que vas a dar la vida por mí, no es así, me vas a negar. Y a lo mejor atormentado por esa palabra decía, no, pues entonces ¿de qué se trata? Y ahí, sumidos en el dolor, ahí con poca fuerza. Pero Jesús no. Miren, Jesús no permitió que lo que sentía en su alma, que era gran angustia, que era mucho dolor, no permitió que se interpusiera en cumplir la voluntad de Dios, porque tenía un espíritu fortalecido, porque diariamente estaba en comunión con su Padre, diariamente recibía instrucciones por el Espíritu Santo. Entonces su espíritu estaba totalmente fortalecido. Y entonces él dijo, no quiero que esto que estoy sintiendo modifique de ninguna manera mi decisión de hacer tu voluntad. No quiero que cambie mi deseo y mi empeño de terminar esto como tú y yo lo hemos acordado. No quiero. Y entonces, en cuanto más crecía la angustia, la preocupación en su alma,
dice la Escritura algo hermoso. Él oraba más intensamente. Ellos no. Ellos ni intensa ni suavemente. Ellos se durmieron. Ellos dejaron que el dolor los aplastara. Ellos dejaron que su angustia les gobernara. Y ellos entonces desistieron. Pero la enseñanza que Jesús nos deja a ti y a mí es que siempre encontraremos debilidad en nuestra carne. Siempre encontraremos una lucha en nuestra alma. ¿Por qué? Porque sentimos, y de verdad que lo sentimos. Pero el Señor dice, no, nada de esto puede ser un obstáculo. Tengo una sola decisión. Quiero cumplir tu voluntad. Quiero someter mi voluntad a la tuya. Quiero obedecerte, quiero agradarte. Así que clama con intensidad, ora con mayor fervor. Y esto es hermoso, porque Dios, amada iglesia, en tu dolor, en tu desesperanza, en tu angustia, en tu preocupación, no se ha ido, sigue ahí, sigue contigo, sigue en ti. Y esto es lo que el Padre hace. Le envía un ángel para fortalecerlo. Le da una prueba de que su voz ha sido escuchada. Le da una prueba de que su clamor ha sido recibido y hay una respuesta. Cuando tú y yo, en lugar de ser vencidos por nuestras angustias, por nuestros temores, por nuestros problemas, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores físicos, nuestro cansancio, en lugar de acceder a ello, vamos a la presencia de Dios. Él siempre te va a hacer saber, estoy aquí, estoy contigo. No estás luchando solo, no estás perseverando en vano, estoy contigo, estoy en ti y te doy la gracia y el poder para que salgas victorioso. Quiero que veamos un pasaje más. Dice el apóstol, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Gloria a Dios. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, lea conmigo esa última parte, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Puede darle un aplauso al Señor por esta verdad. Podemos decirle gracias, gracias porque por eso no nos damos por vencidos. Por eso habemos personas perseverando, porque nos hemos sostenido de Él. No crea que somos mejores, nos hemos sostenido de Él y por eso dice el apóstol, por eso, aunque estamos llenos de dificultades, ¿saben cómo las vemos? Pequeñas. Y tenemos esta verdad en nuestro espíritu, no van a durar para siempre, son solamente por un tiempecillo, pero en cambio, cuando yo me someto a la voluntad de Dios, cuando mi espíritu vence, unido al suyo, vence, entonces lo que se produce en mí no son quejas, no son reproches, no es nada de eso. Es una gloria tan maravillosa que va a durar para siempre y que tiene más peso, más importancia, más valor en nuestra vida que cualquier dificultad. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Preciosa iglesia, seguro que esta noche cada uno de nosotros estamos enfrentando nuestras propias batallas. Esta batalla espiritual. Pero ¿sabes? Tenemos todas las de ganar. Tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nuestro ser. Tenemos un espíritu vivo, un espíritu al que Él
le devolvió la vida. Tenemos un espíritu que se hace uno con el Espíritu de Dios. Tenemos un espíritu que al recibir la vida de Dios, entonces ahora se funde con Cristo, permanece en Él, se une a Cristo de una forma impresionante. Así que yo sé que esta noche tú puedes levantar tus manos y ofrecer tu adoración a Dios por encima de tus tristezas, por encima de tus problemas, por encima de tu enfermedad, de tus dolores y de tus pruebas. Si tú tienes al Espíritu de Dios viviendo en ti, si tú tienes un espíritu vivificado, yo te invito, hazlo. Ten libertad esta noche. Levanta tus manos y levanta tu voz y llena tu boca de alabanza y de adoración a Dios. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Decimos amén a esto, Señor. Te voy a invitar a que adores en el Espíritu. Si tienes lenguas, adora en el Espíritu esta noche. Deja que el Espíritu Santo suministre la vida de Dios a tu espíritu. Que Él te llene, que Él te sacie, que Él te fortalezca, que Él te renueve, que Él derrame la vida de Dios en la tuya. No solo como una experiencia aislada, no solo como una ocasión, como un buen momento, sino como la vida misma. Oh, tú que estás en tu hogar o en algún otro sitio escuchando esta transmisión, adora al Señor, porque Él, siendo Espíritu, está en todo lugar. Él es omnipresente. A Él no lo limita unas paredes. Él está contigo, está en ti. Y si has abierto tu corazón a esta palabra, Él te quiere bendecir ahí en tu lugar. Él quiere derramar su gloria. Él quiere derramar su fuerza. Él quiere derramar la vida de Dios dentro de ti en esta noche. Precioso Señor.